sé si están por ahí. Ya, chiquillos. No sé si están todos de su grupo o cómo se habrán organizado. Ya. Presenten nomás, pues chicos. Proyectan y si no pueden, les proyecto yo. Tienen entre 10 y 15 minutos, ¿no es cierto?, para defender su presentación. A ver, déjenme. Déjenme ver. Ya, si no les comparto yo, porque no, la verdad no sé cómo habilitarlos. ¿Les comparto yo, chiquillos? ¿El póster? Ya, perfecto. Ya, no sé si se ve, ¿lo ven? Sí, ahí está. Ahora sí se ve. Ya. Ahí ustedes me dicen y yo se lo voy bajando. Sí, desde el inicio no. Ahí le Ya, vamos indicando. ya. Comiencen nomás, chiquillos. Ya. Muy buenos días a todos, profesora y compañeros. Hoy día mis compañeros y yo, Material Monacid Rojas, Carolina Algueta Cid y Werner Sanzana Seguel, alumnos de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales, les queremos realizar una pequeña presentación en base a un póster que construimos, la cual trata de las corrientes marinas, sus características y sus localizaciones. Entonces, en este póster vamos a intentar informarles acerca de las corrientes marinas, como ya mencioné, sus características y locación, lo que nos permitirá comprender cómo actúa este fenómeno y así podremos mejorar nuestro conocimiento acerca de la geografía y de los océanos. Gracias a los avances de la geografía durante la Edad Moderna, se lograron descubrimientos respecto al área marítima del planeta, gracias a lo cual emergen nuevos conceptos y más conocimientos pertinentes, siendo las corrientes marinas uno de estos casos. De aquí en adelante, la comprensión que tuvo el humano acerca de los océanos y su comportamiento mejoró con el pasar del tiempo, consiguiéndose así el nivel que actualmente poseemos. Las corrientes marinas varían según sus características, tales como la profundidad, la temperatura y la potencia de los vientos, lo cual hace que éstas actúen de manera diferente según el caso pertinente. Es así como este fenómeno natural es distinto según la zona geográfica correspondiente en la que se ubica, por lo que se genera una clasificación de corrientes marinas, lo que nos permite distinguir cada tipo existente. Bueno, comprendiendo las corrientes marinas como un movimiento del agua en los océanos, podemos señalar que estas transportan grandes cantidades de agua y energía en forma de calor, por lo que esto influye en la distribución de la salinidad y de la temperatura. Como resultado, esto afecta el clima y la productividad de las aguas, debido a que las corrientes marinas están influenciadas por dos tipos de fuerza. La fuerza del primer tipo es el calentamiento solar, los vientos, la gravedad y la fuerza de Coriolis. El segundo tipo de fuerzas influye en la dirección del flujo de las corrientes. Las corrientes marinas influyen en la distribución de la temperatura y en el clima del planeta. Por esto se dice que actúa como un termostato del planeta.
Existen corrientes cálidas que aumentan la temperatura del aire y la concentración de vapor de agua en la atmósfera, por lo que aumenta la humedad. Por otro lado, también existen las corrientes frías, las cuales disminuyen la temperatura del aire y la concentración del vapor en la atmósfera, por lo que baja la humedad. Podemos concluir que dentro de los hallazgos más importantes que obtuvimos realizando este proyecto fue conocer principalmente cómo se producen las corrientes marinas y los distintos tipos existentes que hay de estas. Asimismo, los criterios bajo los cuales estos se dividen. Para finalizar, cabe mencionar que las referencias utilizadas son ¿Qué es la geografía de Quintero? Y Corrientes oceánicas de Ramírez, para quienes quieran profundizar en el tema. Gracias por su atención. Ya, chiquillos. No sé si alguien del curso tiene alguna pregunta para el grupo que acaba de presentar. Ya. Yo les voy a hacer una pequeña pregunta, chiquillos, al grupo. Bueno, es simple, ¿no es cierto? Pero en términos generales, según ustedes, qué significa o qué repercusiones o en qué influye dentro del proceso de la Tierra, de las corrientes marinas y también de los vientos? ¿Cómo ayuda al sistema en sí en la Tierra según lo que pudieron leer y aprender? ¿Por qué es tan importante? ¿Cuál es el rol que estas corrientes cumplen, ¿no es cierto? Porque, como se menciona en nuestro póster, las corrientes marinas ayudan a regular la temperatura del aire, la concentración de vapor en la misma atmósfera, lo que produce que se genere un balance, ¿cómo decirlo?, climático en el planeta. Si que no existiesen las corrientes marinas como tal, probablemente el mundo que conocemos sería muy distinto a lo que es ahora. Entonces las corrientes marinas son como una regulación propia y natural de la Tierra que permite que tengamos un ecosistema como el que poseemos ahora. Ya, perfecto. Ya, gracias, chiquillos, por su presentación. Ya, ahora vamos a continuar con el siguiente grupo. Déjame compartir. Ya, ahora vendría, ¿qué son las placas tectónicas? Del grupo, a ver, Acuña, Castro y Catrileo. No sé si están. ¿Algún representante del grupo? Ya, chiquillos. No sé si pueden compartir nuevamente o les comparto yo. Voy a ver cómo... Convertir. Ya, convertir en presentador. Ya, creo que ahí te habilité, David.
Fíjate por favor si puedes. ¿Pudiste, David? Ya, perfecto. Sí, no hay drama. Empiezan nomás, chiquillos. Creo que no se escucha. No creo que nos escuchen. Si quieres lo comparto yo. ¿No se escucha todavía? No, no se ve ni se escucha en realidad. No sé de los demás, yo no veo ni escucho. Delante se veía el video, pero no se escuchaba. Uf. Ya, Trata de volver a proyectarlo. ¿se lo puedo mandar por correo? Ahí la compañera te está diciendo cómo. No sé, ahora me dijo que tengo que volver a... ¿Ahí se ve? Y sí, Ya. sí, ahí sí. Si le puedes subir un poco el audio, porque se escucha súper despacio.
al 100%. Está el 100%. Chuta. Ya. Ah, ya, dale play nomás y en silencio a ver si podemos tomar atención y escuchar todos. Buenos días a todos. El presente tiempo de elaboración del póster corresponde a nuestro talento de Leo con sus tablas Bello. Nuestro tema No, tradicional ponle pausa un poquito, por favor. Ya. ¿Te parece si lo proyecto yo a ver si mejora el audio? Porque de verdad se escucha demasiado despacio. ¿Me da su correo? ¿Cómo, perdón? ¿Me da su correo? No, yo lo tengo. Yo tengo el video. Póster, mi primer video. A ver. Espera. Igual tengo el póster. Sí. ¿Te proyecto el póster? ¿No lo podríamos mandar el video mejor? Es que está todo listo, entonces sería como... Pucha. No, es que yo igual tengo el video, por eso te digo. Tengo el póster y el video. A ver, no. Ya, mira, te voy a dejar mi correo, sí, porque tengo otro video en realidad. Te voy a dejar mi correo para que me lo envíes ahora y mientras tanto vamos a seguir con el próximo grupo, ¿ya? Ya. Sí. Ya, ahí te lo dejé por el chat para que me lo envíes ahora. Ya, el grupo que sigue es la cuenca hidrográfica del Amazonas. Son Ojeda, Sí, profe, sí Araneda, estamos. ya. ¿Pueden presentar? Sí. El Emanuel va a compartir pantalla. Emanuel Jesús. Sí, profesora. Convertir presentador. Ya, ahí te habilité. Está cargando. Sí. Profesora, Sí. hay un Power que es para explicar parte del póster que demora mucho en cargar. No sé si em, se podrá esperar un poquito más para que cargue. Pero tú tienes un PowerPoint.
Sí que lo voy a añadir a lo que es el póster para una explicación. Ya. Pero, ¿qué no carga? Porque deberías proyectar directo el PowerPoint del computador, digamos. No, lo que pasa es que está cargando en lo que es agregar archivos, agregué ese póster, pero ese póster, o sea, perdón, ese Power, pero ¿Y demora mucho no en es más, cargar. no es más fácil que lo abras del computador y proyectes esa ventana en vez de cargar el archivo? Ya, voy a hacer eso. Sí, proyéctalo como una ventana, te lo va a pescar el tiro. Ese es el póster. Y O por último, tú anda viendo el PowerPoint y tú vas presentando y nosotros te vamos escuchando y vamos viendo el póster nosotros. sí, mientras está cargando, podría hacer el inicio mi compañero, y mientras carga la explicación por el PowerPoint, después la agrego. Ya, sí, por favor. El Ya. PowerPoint. Ya. Hola, buenos días. En la presentación del día de hoy vamos a hablar sobre la cuenca hidrográfica del Amazonas, concentrándonos en las características físicas y biológicas de esta misma. Y como introducción, a continuación trataremos las características geográficas presentes en la cuenca hidrográfica del Amazonas, entre las que se distinguen las amenazas, dimensiones, flora y fauna, la importancia de la localización de este mismo. El objetivo de esta presentación es explicar la relevancia de la cuenca hidrográfica del Amazonas, describir las características físicas y biológicas de la cuenca hidrográfica del Amazonas. Bueno, las características físicas es que el Amazonas es el principal río de Sudamérica y este cuenta con más agua que otros ríos emblemáticos, como lo es el Nilo y el Mississippi. En su cuenca hidrográfica riega una vasta región y soporta miles de especies de seres vivos, de los cuales algunos aún no han sido clasificados, por lo cual se van descubriendo nuevas especies cada año. Este es un río de agua dulce que fluye de los Andes del Perú, en donde el hielo, que está ubicado a una altura de casi 6.000 metros, se encarga de proveer agua que llega hasta Brasil, en donde desemboca en el Océano Atlántico. Se encuentra aproximadamente 192 kilómetros al este del Océano Pacífico y su cuenca hidrográfica es más grande que la de cualquier otro río, donde atraviesa países como Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú. La profundidad de este varía. Va desde los 20 a los 50 metros, mientras que en otras llega hasta los 100 metros. Y en cuanto a su anchura, este va de los 1,6 kilómetros a los 10 kilómetros, pero durante la temporada húmeda puede alcanzar hasta unos 50 kilómetros de ancho. Es alimentado por cerca de 1.100 afluentes a lo largo de sus más de 6.400 kilómetros de longitud, en donde su afluente más largo es el río Madeira. Sin embargo, el largo del río es un tanto dudoso, ya que el sitio exacto de su origen no está claro. Aún así, este es uno de los dos ríos más largos del mundo, peleando por el primer puesto con el río Nilo. Como podemos observar en la imagen que está atrás de las características físicas, el sistema fluvial del río Amazonas, conformado por este mismo y sus afluentes, se mueven a través de la tierra formando figuras serpenteantes a lo largo de todo el río. Bueno, y sus características biológicas, nos centraremos en la flora y la fauna. La región del Amazonas es conocida como la Amazonía y es de gran importancia cultural, biológica y económica. El río es la base de la supervivencia de la cuenca, que proporciona una gran variedad de hábitats para miles de seres vivos. La vida silvestre es incalculable. En términos aproximados, la Amazonía contiene un 10% de las especies conocidas del mundo y un tercio de los animales conocidos viven en su selva. Ejemplos típicos de la fauna son las pirañas, la nutria gigante, el delfín rosado, los jaguares y las anacondas, pero también en sus aguas contiene una multitud de especies de peces, insectos, reptiles, anfibios y mamíferos, mientras que también cuenta con una gran variedad de aves, como son las acuáticas y las rapaces. La Amazonía cuenta con aproximadamente 6,7 millones de kilómetros cuadrados, por lo que su selva tropical es la más vasta del mundo. Pero también esta cuenta con otros ambientes, como las sabanas, los pantanos
los bosques inundables y la vegetación acuática, que consta de lirios, nenúfares y lechugas de agua. En lo correspondiente al análisis, podemos decir que esta es una gran reserva cultural, biológica y económica, que abarca bastantes países, los cuales son 8. Entre uno de ellos es un territorio de ultramar. Esta vasta extensión de tierra es un pulmón no solamente para los países que colindan a la Amazonía, sino que para el mundo entero, dado que aporta el oxígeno suficiente para el mundo. Lo que es la mitad del oxígeno para el mundo proviene del Amazonas, y no proviene netamente de los bosques, sino también de la cuenca hidrográfica, la cual abarca una gran extensión de Sudamérica, ya que provee y ayuda a lo que es el ciclo del oxígeno y el ciclo del carbono. Estos dos ciclos ayudan a que se limpie el aire y a la vez que este aire emerja de la cuenca hidrográfica y llegue a lo que es la superficie terrestre. Pero esta cuenca hidrográfica presenta una gran problemática, la cual es que se está deforestando, se está usando mucho la minería y a la vez se está contaminando no solamente con residuos tóxicos, sino que se está ocupando por medio de ciudades o pueblos. Esto hace que su capacidad de crear este ciclo de oxígeno y crear este ciclo del carbono disminuya notoriamente al pasar el tiempo. Como importancia, también se destaca lo que es no solamente la importancia natural, también la importancia cultural, dado que aquí viven varias culturas. Si es que se pudiera compartir ahora el PPT, podría mostrarlas. Voy a ver si puedo compartir el PPT. No, no me deja, así que voy a presentar así. Dentro de las culturas hay más de 350 grupos indígenas, de los cuales la mayoría pertenecen a Brasil, dado que la mayor extensión de territorio pertenece al país de Brasil. Y a lo que corresponde a fauna, hay 2.500 especies de aves, 483 especies de mamíferos, 2.500 especies de peces y 300 especies de reptiles, culebras y lagartos. Por lo tanto, su importancia como fauna es muy trascendente en el mundo. Y lo que corresponde a las conclusiones, podríamos decir que la vida silvestre es incalculable. En términos aproximados, la Amazonía contiene más del 10% de las especies conocidas en el mundo. Un tercio de los animales conocidos viven en la selva. Esto es una cita que hace referencia a la importancia que tiene la cuenca hidrográfica del Amazonas debido a la coexistencia de vida, flora y fauna tan autóctona y única, y además que es un lugar de preservación para la humanidad. Bueno, profesores y compañeros, esta ha sido nuestra presentación. Que tengan un buen día. Cualquier duda pueden preguntar y la responderemos. Gracias, chiquillos. Estuvo muy bueno. ¿Alguna consulta, los compañeros, que le quieran hacer a los chicos? No. Ya. Yo les voy a comentar a grandes rasgos, ¿no es cierto? Está súper interesante su presentación, las características bien particulares, fueron bien detallistas. Entonces, ¿cómo ven a futuro ustedes una gestión del Amazonas, lo que se está dando, por ejemplo, con el cambio del uso del suelo, lo que hablaban de la deforestación, de repente la agricultura? ¿Cómo ven a futuro estas prácticas o estas malas prácticas que podrían significar de aquí a un cierto periodo de tiempo, ¿no es cierto?, para las futuras generaciones, que se habla tanto de la sustentabilidad?
¿Cómo lo ven ustedes? Aquí puede presentar un poco lo que es el PowerPoint, lo que teníamos pensado presentar. Y aquí se puede ver el tema de la deforestación por los fines económicos. Ujú. Y bueno, aquí también hay que ver el tema de la invasión de la gente al Amazonas, que cada vez van poblando lugares vírgenes, digamos, de lo que es la cuenca hidrográfica. Esto hace que se contaminen ríos, que llegue la minería, por ejemplo, del oro, que contamina mucho esos ríos. Y la pregunta que hacía usted, eh, nosotros pensamos de que la Amazonía, cuando empieza, se puede cuidar preservando las culturas que viven ahí, dado que estas culturas ayudan a preservar lo que es la naturaleza. Como podemos ver en estas imágenes, tienen una cultura muy ligada a lo que es los animales, los mismos árboles. Ellos preservan mucho eso. Entonces, cuando el Estado invierte y hace que estas culturas se preserven, van a hacer de que las minerías no lleguen a esos lugares porque estas mismas culturas se lo van a impedir de cierta manera, ya sea judicialmente o protestando. Ya, perfecto. Gracias, chiquillos, por su presentación. Estuvo muy buena. No sé si se podrá mostrar este video. Sí, dale. Creo que no se puede mostrar, parece. O sea, no se ve nada en realidad, se ve un signo de interrogación. Sí. Ahí está el ciclo del oxígeno y del carbono, lo que estaba hablando igual. Ujú. Bueno, profesora, Ya, hasta muchas luego. gracias, chicos. Bien. Muchas gracias. Ya, yo volviendo con el grupo anterior, voy a tratar de compartirles yo el video. ¿Les parece? Werner, Alexis. ¿Quién fue el grupo que me envió el video al correo? David, ¿te lo presento yo? No, aquí estoy. Sí, ahora, por favor. Ya, dame un segundo. Dame un minuto, chiquillos, que se me pegó. No, no me deja. Chicos, ¿y no hay posibilidad de que presenten solo con el póster? ¿No? Estamos conversando por interno que podría ser una buena idea. Por último, que ustedes en su computador vayan viendo el video si quieren para guiarse y presentar el póster, porque no, a mí tampoco me permite compartir el video, la verdad.
Pero a las dos que estaban en mi grupo parece que se salieron. Ya, ya chicos, vamos a seguir con el otro grupo por temas de tiempo. Ya, Ya, por último, si no se alcanza, la profesora me dijo que quedan pendientes para la próxima semana los que no alcancen. ya. Sí, no hay problema. Ya, seguimos con corriente de Humboldt. ¿Está el grupo? ¿Aló, se escucha? Sí, sí se escucha. Voy a disertar yo, profesora. Jorge Benavides. Ya, te habilito, entonces. No, comparte usted el póster, por favor. Ya, ok. Ya, ¿se ve? Sí, ahora se ve. No está completo, sí, pero no importa. Sí, ahí lo No, voy no bajando. va por orden, no va por orden, así que no importa. Ya, empieza nomás. Ya, perfecto. Buenos días, compañeras y compañeros. Profesora, hoy voy a hablar sobre la importancia de la corriente de Humboldt. Bueno, a modo de introducción, voy a explicar por qué esta corriente lleva el nombre del geógrafo y naturalista prusiano Alexander von Humboldt. En 1802, durante su expedición por América, Alexander von Humboldt se embarcó en una aventura que lo llevó desde las costas de lo que hoy es Perú hasta México. Desde hace siglos, los navegantes y pescadores y nativos ya habían notado que el agua en esa zona era más fría, pero nadie la había venido de manera sistemática. Mientras que en otras áreas del Pacífico el agua rondeaba por unos 24 grados Celsius, en la corriente de Humboldt bajaba considerablemente hasta los 14 grados Celsius. Humboldt, obsesionado con medirlo todo, registró la temperatura y la velocidad de esa corriente. Los datos que recopiló sirvieron para notar que el agua en esa región del Pacífico es más fría que en otras partes de ese océano. Su hallazgo fue un gran avance para la ciencia, tanto que hoy a ese fenómeno se le conoce como corriente de Humboldt. Esta corriente, también llamada corriente del Perú, viaja de sur a norte, desde el tercio superior de Chile hasta los límites entre Perú y Ecuador. El movimiento que produce la Tierra empuja las aguas profundas, que son más frías, hacia el norte y hacia la superficie. Esto no solo enfría el agua de la superficie, sino que impacta los ecosistemas costeros a su paso. Sin ir más lejos, por ejemplo, en Chile, el desierto de Atacama se debe en gran parte al frío y la sequedad que genera la corriente en el ambiente. También hace que en Perú, por ejemplo, regiones que podrían tener climas con características principalmente tropicales húmedos, sean más bien secos y áridos. Otro gran aspecto que se ve favorecido gracias a la corriente de Humboldt es la biodiversidad. Por ejemplo, el ejemplo más principal de esto son las Islas Galápagos, que son conocidas popularmente por la teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin. Estas Islas Galápagos le deben su riqueza en biodiversidad principalmente a la corriente de Humboldt. Inclusive, las bajas temperaturas que crea la corriente de Humboldt permiten que en la isla Galápagos, en plena zona ecuatorial, vivan pingüinos. La zona ecuatorial, que es marcada principalmente por un clima tropical húmedo, pero en las islas Galápagos, gracias a la corriente de Humboldt, se crea una inversión, es decir, va cambiando el clima, y esta inversión atrapa una niebla fría y húmeda que se conoce como garúa, lo que provoca un clima frío y seco en la isla. Pero la real y verdadera importancia de esta corriente, y en lo que voy a hablar principalmente yo hoy día, radica en el mar. La corriente de Humboldt empuja las aguas profundas ricas en plancton hacia la superficie, lo cual sirve de alimento a una gran cantidad de animales marinos, y esto genera la cadena de alimentación.
es tal la cantidad de alimento que la zona es un ecosistema marino más rico del planeta y el área pesquera más productiva del mundo, que según biólogos marinos no es uno de los ecosistemas más variados del planeta, pero sí el que alberga una mayor cantidad de especies en específico. Según los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, durante las últimas décadas, la corriente de Humboldt produjo más peces que cualquier otro sistema marino. Se calcula que provee cerca de un 6% de la pesca global y mueve un negocio de aproximadamente unos 20.000 millones de dólares anuales. Ahora les voy a explicar cómo funciona la corriente de Humboldt. La corriente de Humboldt funciona gracias a que posee un sistema llamado de surgencia o afloramiento. Este sistema consiste en el ascenso a la superficie de masas de agua profundas que son frías y ricas en nutrientes. Debido a este movimiento de las aguas superficiales mar adentro, el material orgánico que cae hacia los sedimentos posee un rol sumamente importante en el ciclo global del carbono, debido a la gran cantidad de exportación de carbono orgánico que se encuentran en forma biológica en las profundidades. Esto provoca que la concentración de oxígeno disuelto disminuya a una alta velocidad con la profundidad, lo que provoca limitación en el proceso de degradación, pero favorece a la perseverancia de restos biogénicos. Las especies que habitan principalmente en la corriente de Humboldt son los calamares gigantes, alrededor de unas 70 especies de tiburones, leones marinos, ballenas y otros cetáceos que recorren de polo a polo. Las amenazas, principalmente de la corriente de Humboldt, son, según un estudio de las Naciones Unidas publicado en 2018, está principalmente amenazada por el cambio climático, y esto puede llevar a que pierda gran parte de su producción. Un ejemplo es que la corriente de Humboldt es muy sensible a fenómenos climáticos como el fenómeno del Niño. Este fenómeno calienta las aguas y esto hace que se calienten las aguas de la superficie. Por este motivo, el agua fría queda al fondo y no recibe la luz del sol. Al enfriar al permitir que el agua fría quede en el fondo y no suba, este ciclo disminuye la producción de plancton, lo cual afecta a toda la cadena alimenticia. La FAO, que es la sigla en inglés para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, calcula que en los próximos años se espera una disminución del 33% del área rica en zooplancton en el centro y en el norte de la corriente de Humboldt, y un 14% en el sur. Otro factor de amenaza es la contaminación, y esto es debido a lo que se está inculcando, sobre todo ahora más que nunca, la gran cantidad de plástico que se arrojan al mar. Y esto, toda la zona que recorre la corriente de Humboldt se ve amenazada por toneladas de basura, principalmente plástico, que arrastran hacia las zonas costeras. Finalmente, otro factor que afecta es la sobreexplotación. Según la FAO, entre 2005 y 2015, cada año en esta región se pescaron más de 9 millones de toneladas de peces, moluscos y crustáceos. Pero esta tendencia a estas cantidades va decreciendo debido a la misma sobreexplotación que se produce en un ecosistema marino tan rico como la corriente de Humboldt. Bueno, profesora, compañero, esta ha sido mi presentación. Ya. Muchas gracias, estuvo súper clara tu presentación. ¿Alguna pregunta de los compañeros? Gracias, profesor. ¿Alguna duda que les haya quedado? Sí, fue una buena presentación. Sí, fue bien clara, así que te felicito. No encontré puntos vacíos que te pudiera haber hecho una pregunta, así que a modo general, ¿qué reflexión te deja a ti más profunda lo que aprendiste? Quizás desde tu disciplina. Muchas gracias, profesora, por las felicitaciones.
Principalmente, claro, son las amenazas. La basura, las toneladas de plástico, la sobreexplotación también, porque generalmente esto no se aprende, aunque se crean vedas de pesca y todo, pero aún así, por ejemplo, vienen pescadores extranjeros y la sobreexplotación ocurre igual. Entonces, pensar principalmente en la conciencia y cuidar un ecosistema que es, como decía yo en la presentación, no es uno de los más variados del planeta, pero sí uno de los que posee mayor cantidad de alguna especie en específica. Entonces, debería haber una campaña mundial para preservar un ecosistema marino tan rico y tan diverso como es esa parte de la corriente de Humboldt. Sí. Ya, muchas gracias por tu presentación. Ok. Vamos a continuar con el último grupo que voy a alcanzar a presentar, que es, déjenme ver, Teoría de la deriva continental y tectónica de placas. Herrera, Soto, Gutiérrez. Hola, profe. Hola. ¿Usted puede presentarlo? Sí, yo lo presento. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenas. Vamos a ver. Ya. Ahí me dicen, yo voy a ir bajando, las voy siguiendo. ¿Se ve bien? No veo nada, profe. Al menos yo. No sé mis compañeras. A ver, compartir. ¿Ahí? Ahí sí. Ahí sí. ¿Sí? Sí. Ya, empiecen nomás, chiquillas. Ya. Buenos días, profesora y a todos mis compañeros presentes. A continuación, les vamos a presentar el tema escogido, el cual es teoría de la deriva continental y tectónica de placas. Con el objetivo principal, la importancia del movimiento en la superficie terrestre. Y obviamente antes de empezar esta investigación para la realización de este póster, nos hicimos varias preguntas, varias preguntas. Por ejemplo, los continentes son un gran rompecabezas y si nos ponemos a pensar en la forma de los continentes, sus bordes y cómo encajan entre sí, nos daremos cuenta de que la Tierra es un gran rompecabezas. Pero para esto existe una gran explicación. Bueno, siguiendo con lo que dice mi compañera Diana, tenemos primero la teoría de la deriva continental. Esta fue por un meteorólogo llamado Alfred Wegener, que hace millones de años existía una gran masa de tierra llamada Pangea, que es la que se ve de verde clarito ahí en la imagen. Esta imagen, ¿cierto?, se fragmentó dando origen a los continentes que, como se conocen hoy en día. Para defender esta hipótesis de la deriva continental se vieron varios aspectos geográficos, paleontológicos, paleoclimáticos y geológicos. Estos consisten, pues en el caso de lo geográfico, lo que decíamos del rompecabezas, ¿cierto? Que los continentes, si uno los va juntando, los bordes coinciden entre sí. Lo que es lo paleontológico es que los fósiles, disculpen, son similares entre un continente y otro. Los paleoclimáticos es que los climas como en el que se presentan en los distintos continentes, algunos coinciden bastante, como es en el caso de Sudamérica y África, y cómo se llama, y lo geológico es la continuidad en la forma de las cordilleras, ¿cierto? Y en el tipo de roca. Principal esta comparación que hace este meteorólogo la hace principalmente en lo que es actualmente el continente de Sudamérica y África. Pero quien realmente explicó bien o complementó, se podría decir, la teoría de la deriva continental,
es el geólogo Harry Hess. Bueno, en los años 60, un geólogo llamado Harry Hess publicó un artículo donde proponía una hipótesis que daba respuesta a la teoría que propuso Wenner sobre la deriva continental. A raíz de esto se dio origen a la tectónica de placas, lo que se llama tectónica de placas, el movimiento que experimenta la corteza fragmentada en bloques, y a esto se le denomina placas. Perdón. Las placas se pueden comparar con una gran losa rígida de roca sólida. Pero, ¿por qué se mueven estas placas? La Tierra se divide en capas, las cuales se ubican a distinta profundidad. Una de ellas es la litósfera, la cual está fragmentada, y por los cambios de temperatura del interior del planeta, o sea, del núcleo, estas placas se mueven alejándose o chocando entre sí. Pero, ¿cómo se mueven los continentes? Bueno, las placas se mueven de tres maneras distintas. Existe un movimiento divergente donde los bordes se separan y de las placas, lo que provoca el ascenso de material desde el manto y la creación de nuevo suelo oceánico, es decir, nueva corteza oceánica. También existe un movimiento transformante donde los bordes se mueven paralelamente en dirección contraria. Existe un desplazamiento lateral de una placa tectónica respecto a la otra, y su presencia es visible a las discontinuidades del terreno. Y los bordes, y por último existe una manera de movimiento convergente donde las placas se juntan, lo que sucede cuando estas se acercan y colisionan, y gracias a este impacto los bordes de las placas se levantan y dan paso a la creación de montañas irregulares. Y claramente la pregunta de investigación o como conclusión que nos hicimos como grupo fue ¿de qué nos sirve conocer sobre la deriva continental y la tectónica de placas? Básicamente, la deriva continental nos permite entender cómo nuestro planeta ha cambiado a lo largo del tiempo, de los miles de millones de años que tiene de vida, y cómo los continentes y los océanos se han formado. Pero no solo eso, sino que igual también en lo que respecta a la fauna. Y la tectónica de placas es importante, sobre todo en nuestro país, porque nos ayuda a entender cómo los movimientos de las placas provocan, por ejemplo, los terremotos, además de entender cómo se genera el movimiento de estos continentes. Muchas gracias. Gracias, chicas, por su presentación. ¿Preguntas al respecto? Es un tema súper interesante el de las placas tectónicas. ¿Alguna pregunta? Profe, igual hay que destacar que nuestro póster está diseñado para niños. Sí. Ya, qué bueno. Está súper bonito, la verdad, sí. Está súper bien armado. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Y a ustedes, chicas, como grupo, alguna inquietud o duda que les fue generando ir armando esto o reconociendo esta información? Porque es un tema bastante amplio y profundo el de la tectónica. Es que tal vez les voy a decir la inquietud que se puede tener, o sea, por mi parte, es que es como nosotros pensamos hacerlo para niños, es que es un tema más o menos complejo de explicar que las placas son distintas, ¿cierto? Que tienen distintos movimientos, que tienen distintas formas, y en dónde se ubican. No es que, disculpe, no es que hay dos tipos se podría decir, capas que se explican en la enseñanza básica. Hay dos tipos ay, sí, no se me olvidó cómo se dice eso, pero como de mundito, ¿cierto? Que se explica. Entonces Claro. se puede dar para confusiones dependiendo de las partes que se expliquen de esto.
Entonces, por eso es un poco más complejo porque es un tema más difícil de explicar, pero eso por mi parte. Sí, pero igual está súper didáctica su póster, está súper didáctico, está muy bien resumida la información para enseñanza básica, por así decirlo. Bueno, acá en Chile no sé si tienen conocimiento qué capas convergen, qué placas en el borde de Chile. No es la Convergen, placa. No tiene nombre más que disculpa. Chile se encuentra ubicado en el borde de la placa occidental sudamericana, donde están las placas de Nazca o sea, donde está la placa de la placa de Nazca. Pero eso sé yo. Sí, en el borde de Chile convergen la sudamericana con la oceánica. Sí. Por eso hay tanta actividad sísmica acá en el país, ¿no es cierto? Y está dentro del cinturón de fuego que se les nombra también. Ya, chicas, estuvo súper buena su presentación, las felicito y que muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Y eso, quedaron creo que 2 o 3 grupos pendientes. Sí, pero los vamos a dejar hasta hoy día. La profesora me dijo que 1 hora de presentación y los que quedaran para la próxima semana. Bueno, chicos, si que cualquier duda o comentario se lo hacen llegar a la profesora o los videos respectivos, ¿no es cierto?, de sus presentaciones. Tuvimos unos problemas técnicos, lo conversan con ella. Así que eso sería, pues, chiquillos, gracias por su participación. Estuvo súper interesante todo. Así que me despido, que estén bien. Chao a todos, hasta luego. Chao chiquillos, que les vaya bien, suerte.